Tocayito, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, tocayo? ¿Cómo estás? Muy bien, Qué ¿tú? gusto ¿Qué tal? otra vez aquí estar contigo y con nuestra audiencia de Alex y Alejandro. Sí, igualmente, o sea, estoy psyched desde la vez anterior, te lo juro. O sea, no, Sí. no he podido como descansar porque estoy como psyched. Así que Y vamos bueno, a ver. felices de seguir con esta como segunda parte, ¿no? Vamos a hacer una segunda parte de la dinámica de preguntas y respuestas para seguirnos conociendo y que nos sigan conociendo ustedes y vayan un poquito, pues, dándose cuenta de cómo de qué vamos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Entonces, te cedo, tío, en primer lugar, Sí, Tocayito. y bueno, quería yo nada más hacer un comentario acerca de que escogimos hacer esta dinámica en lugar de la típica presentación tradicional de hola, ¿cómo están? Yo soy Alejandro Betancourt y me dedico a esto y he logrado esto y he hecho esto. Como que lo quisimos hacer un poquito más humano, ¿no? Y un poquito más, Que tiene un currículo este... impresionante el Tocayito, ¿eh? Ah, Pero estamos estamos tratando de ser humildes un poco aquí. no, no, no. Pero bueno, más bien hacerlo un poquito más humano y que nos conozcamos a través de esta dinámica de preguntas y respuestas, ¿no? Que algunas Claro. personas que lo vieron y me comentaron, les gustó mucho la dinámica que tenemos, que parte de nuestro formato de este programa es justo invitarlos a que estén con nosotros en estas discusiones acerca de, Así normalmente es. van a ser acerca de un tema en específico, ¿no? Cada programa, pero en este caso, bueno, vamos a hacer preguntas de nosotros y vamos a incorporar un invitado para que nos relajemos un poquito, que es Sí, un nos poco. vodka. Un drink. Yo ya me serví una copita de vino, Vodka on the el rocks, tocayo se Tocayito. sirvió un vodka en las rocas y salud, salud. Salud, Tocayito. Y los invitamos a que igual y si se animan, sírvense su drink y Yeah, y get the escuchen popcorn, nuestra whatever. plática, sí. Y bueno, Sí, ahorita también, ¿no? Porque iba a decir, en otros temas que van a ser más ríspidos, a lo mejor el drink sirve mucho. Pero bueno, en este exacto. todavía más, porque somos nosotros. ¿Cómo, Pero bueno, cómo cuál, Tocayito? ¿Cómo cuál sería un tema ríspido? no, bueno, hay muchos, ¿no? O sea, digo, ahorita el tema que está, pues en todos los noticieros y demás de la Suprema Corte en Estados Unidos Oh my God. lidiando con el tema del aborto, por ejemplo, ¿no? O sea, es un tema sumamente controversial y muy emocional para mucha gente, ¿no? ¿Y qué piensas al respecto? Entonces, Uy, uy, ya, no, ya no, nos ya, queremos meter ay, ahí. we need another drink. Sí, porque Mejor lo esto dejamos va, para otra ocasión. sí, yo creo que sí. I think I know what you think about it. Bueno, lo hemos platicado un poquito, Yeah, pero but I don't. Bueno, pero sí, hay temas que además mucha gente se apasiona mucho con ellos, ¿no? Y definitivamente surgen muchas emociones y mucha pasión. Que Pero también es bueno, una sigámonos payasada de conociendo. repente, porque, o sea, de repente Sí, veo, sí, también. gente que pelea por celebridades, por ejemplo, que, no sé, Esa González el otro día vi en una post en Facebook que decían que se ve hermosa y alguien dijo que no, y Y que se el agarran thread, Sí, 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 sí. Esa González ni Bueno, siquiera te conoce, o sea, ¿qué le importas tú en la vida? O sea, esa es una estupidez totalmente también, sí, ¿no? y en el gran esquema del universo, como que lo que se haya puesto Isa González da lo mismo, ¿no? Pero Da lo bueno. mismo, o sea, who Ujú. cares? ¿Really? Pues sí, O pero hay sea, gente que se apasiona, ¿no? Y y bueno, te digo una mucho, cosa, yo a veces mucho. me pregunto si no es una cualidad importante que tener, porque yo hay veces, a ver, claro que me puedo apasionar y me apasionaré de muchos temas, ¿Como pero cuáles, yo por ejemplo? trato de no apasionarme, trato como de mantenerlo en mi personalidad, yo trato de ser como lo más objetivo que se pueda, aunque evidentemente no es posible, yo tengo mis opiniones muy fuertes, digamos, o no, no fuertes, sino muy Muy sólidas al marcadas. respecto. Ajá. Este, pues trato de ser, de los dos creo que yo soy el más políticamente correcto, ¿no? Sí, o sea, ni Sí. de broma, o sea, claro que Ajá. sí. Pero a ver, ¿cuáles son los temas que te apasionan y de repente tal vez iba a decir a lo mejor, pero yo no voy a decir porque no soy del norte, tal vez tú mismo, o sea, Ujú. te contienes de hablar o sea, con esa pasión, por Bueno, ejemplo, lo que pasa es que no me gusta entrar en controversias innecesarias, entonces trato de evitar
meterme en ese tipo de conversaciones, ¿no? Lo Ok. que es, o sea, el aborto, la religión, la política, de hecho, te voy a decir, al inicio del 2020, cuando empezó la pandemia, yo en mis redes sociales fui súper activo acerca del tema, ¿no? Y Sí, estaba, yo y más que recuerdo, nada yo Tocayito. también Eres como Fauci. informando. Eres como el Fauci español. Y O sea, como informando, más que nada, porque yo me sentía como que con mucha angustia, mucho miedo, y la falta de información genera eso. eh, y como que en mis redes sociales yo soy un lector obsesivo. Yo leo y leo y leo todo el día, también. leo y leo mil cosas. Libros, artículos, reportes, ¿no? Etcétera. Entonces, en las redes yo ponía, ¿no? Las cosas que me iban pareciendo interesantes. Y se convirtió un punto, en algún momento cuando se empezó a polarizar todo este tema de las vacunas y de que si eres pro o anti, o las teorías de la conspiración que había o que hay alrededor del Que son virus, fascinantes, hay que admitirlo. etcétera, etcétera, Son etcétera, fascinantes. llegó un punto en donde yo dije, no, o sea, yo lo que quería era como apoyar dando cierta información. Lo que no quiero es generar como más controversia y discusión. Entonces, llegó un punto en donde decidí, dije, no vuelvo a poner absolutamente nada más del tema. Y dejé de postear cosas porque dije, mira, la gente tiene acceso a la información y si se quiere informar, que se informe y ya que sea su chamba, ¿no? Había algunas personas que me decían, está buenísimo porque me haces la chamba de poder, ya, en lugar de ponerme a buscar, veo que pusiste y busco los artículos y tal, porque siempre me gusta poner los links de la fuente original, ¿no? Además, exactamente, sí, sí, sí. Ajá. Ujú. Pero dije, no, ¿sabes qué? Pues que lo hagan ya ellos, porque no. Llegó un punto en donde hubo algunas interacciones en mi Facebook que dije, no, 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 o sea, ya hay demasiada violencia y broncas en el mundo como para que además en mi feed de Facebook también haya, no. Entonces lo dejé de hacer, ¿no? Sí, Pero te bueno, entiendo pues ahora perfecto. con este programa a ver si no nos metemos en este rollo. Pero bueno, pues tendremos que Seguramente sí, hablar de Toquillito, ciertos seguramente temas, sí, Toquillito, ¿no? pero Tendremos que hablar de that's the ciertos temas. point, that's the point, I think. Pero mira, Claro. en estricto sentido yo me considero, digamos, de una corriente ideológica que en inglés se dice libertarian, ¿no? O en español sería, no Libertario, sé, no existe, libertario, libertarian, sí, ¿no? sí, 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 ¿Sí? sí. Ujú. Entonces, la mayoría de mis conceptos y de mis principios y las cosas que yo creo y apoyo tienen como que un poquito la libertad de los seres humanos para Es que eres decidir. como yo, o sea, eres como una persona liberal que se inclina al common sense, ¿no? Porque es... un- Pues eso espero. cuando yo te Aunque envié, el common sense no es tan common. Ajá. no, cuando yo te envié, exacto, cuando yo te envié el link de Backstage, que es para que cuando están Ben Shapiro, Matt Walsh y todo, están chupando Ujú, y ujú. rico con Ajá. cigars, tú me recuerdo perfectamente que me dijiste, o sea, estoy de acuerdo con lo que ellos piensan, o sea, soy conservador, no, you're men of making sense. You're making Sí, sense. no, de hecho, además, es un buen programa ese. Me gustó Sí, no, mucho esa genial, o sea, yo dinámica y coincido amo a con muchas Mumble. cosas, con otras no, ¿no? De hecho, Porque yo, de hecho, yo no soy estoy luciendo un republicano, no pleasure soy por Matt conservador. Walsh. Ujú. No, ni yo tampoco. Perdón. No, 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 Ujú. perdón. No, ni No, yo es que tampoco. creo que de repente los dos hablamos al mismo tiempo y no creo que se Es que oiga. creo que hay un delay. Ok. ¿No? ¿Sí? Ujú, Ok. creo que sí. Pero Bueno, está ya bien. veremos ahorita. Perdón, Ok. Toquito, perdón, Pero perdón. bueno, ¿qué, qué, 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 mm, qué hacemos? Tú me preguntas, yo te pregunto. Yo te pregunto, a ver. A Me voy ver, a tomar una copita. sí, por favor. A ver, ¿cuál es tu como somos jóvenes los dos, razonablemente jóvenes? Ujú, ujú. Tú tienes 2 hijos, yo Depende. no tengo hijos porque, o sea, nunca los pudiera tener, francamente, y lo admiro mucho que tú lo tengas. Sí, gracias. Como, what's next? O sea, ¿qué sigue, por ejemplo, para ti como individuo? ¿Qué sigue después de esto? Mira, eso es una buena pregunta. No, no, yo no veo mi vida así como de what's next ahorita, por lo menos. Antes sí. Antes, de hecho, siempre estaba con what's next, what's next, ¿qué sigue, qué sigue? Ahorita estoy como muy a gusto y adueñándome bastante bien de mi decisión y de mi vida de papá soltero.
mis hijos son gemelitos, van a cumplir 7 años, entonces están en una etapa en la que ya no son bebés, pero tampoco son niños independientes. Ujú, ujú. Eh, y al estar yo soltero, pues obviamente que tengo doble chamba, ¿no? Entonces, Claro. bueno, la verdad es que en los últimos años, principalmente con lo de la pandemia, eso también ayudó mucho porque pues por las condiciones se dio que yo pudiera estar más en la casa y conviviendo con ellos y demás, pero pues hoy en día seguimos, ¿no? Muy pegados y estoy feliz de papá soltero. Yo los llevo en la mañana a la escuela, los recojo, los llevo a sus clases. Estoy muy, o sea, estoy pasando el mayor tiempo posible con ellos. Qué padre. Entonces, ahorita mi prioridad definitivamente son ellos. A la par tengo, bueno, mi carrera de empresario, que yo inicié en negocios pues a los 12 años, muy chiquito, y tengo un fondo de inversión y me estoy enfocando ahorita un poco en el tema de energías renovables. Hicimos una inversión en esa área y pues empujando ese proyecto y viendo qué más hay. Pero ese es algo que no requiere de mi día a día y de mi tiempo completo, ¿no? Entonces, Claro, es claro. algo que tengo un equipo de trabajo, hay un líder de proyecto con quien obviamente tengo reuniones de vez en cuando y demás, pero pues no es algo, o sea, yo ahorita en mi día a día estoy como de papá de tiempo completo, ¿no? Entonces, ¿qué hay para después? La verdad es que yo veo el escenario para después como que hasta que mis hijos ya sean adolescentes, ¿no? Y ya después pues ¿Cuánto falta para habrá que eso? ver. Son unos 10 años, ¿no? Oh my God. Unos Dios 10 mío. años. Ujú. Tal vez ya Que no estaré sé, muerto. yo creo que cuando eres papá, por ejemplo, no sé qué opinan los papás que me escuchen, pero yo ahorita estoy como muy enfocado tengo que lograr que mis hijos estén bien y que yo esté bien hasta el momento en el que si yo falto, que ellos ya puedan estar Oh como my no God. tan desprotegidos, ¿no? Sí, claro. Oh my God. Que Yeah, no es sí, algo que piensas es, antes de co- tener es hijos, por lo como menos yo no, no. no, 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 entiendo perfecto, es un paquete, es un Ujú, todo, claro. ujú. Ay, tocallito. Ok, I think you're next. Tú, bueno, en la misma línea, ¿tú a qué te dedicas o a qué le estás apostando? Nada. ¿A qué le Ah, estás apostando en tu vida ahorita? bueno, ahora estoy escribiendo, digo, la gente que me conoce, la poca gente que me conoce seguramente que está YouTube viendo acá. Tengo años escribiendo de luxury goods, pero ya no me interesa eso, francamente. Quiero brincar a... Si eran un lo- nicho muy específico, ¿no? O sea, los bienes Sí, de lujo. y, no, y fue divertido, ¿eh? Pero ahora es, o sea, como tú sabes, o sea, estoy muy enfocado en cuestiones de política y demás, y y por ahí va. Entonces estoy creando un media outlet, porque aquí el tocallito, todo lo que estamos haciendo aquí ahorita es tocallito, o sea, todo lo técnico y demás es gracias a él, ¿eh? O sea, yo no sé nada. Entonces, quiero crear algo que sea como más, I don't know. Ay, yo tampoco sé tanto, Tocayo. Lo que pasa es que para Sí, que te sabes conozcan un poquito muchísimo. más, No, es cuando impresionante. me involucro en algo, soy un nerd y me pongo a estudiar y, o sea, yo hace 2 años no sabía nada de cosas, No, perdón, de las pero redes sociales, perdón, o sabes menos muchísimo, tiempo. tocallito, sabes No, muchísimo. Estás cañón, la verdad. O sea, eres un no, productor no, de no. YouTube. Yo soy un imbécil que viene a hablar enfrente de una cámara. O sea, es lo que yo soy. Pero tú eres un No, 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 productor. no. O No, sea, eventualmente tendremos que brincar a algo más profesional, pero bueno, ahí vamos, este es nuestros pininos. Muy bien, exacto. Don't judge ¿no? us so hard. Así Ok, es, sigues tu así es, así tocallito. es. Bueno, ¿Sigo hace yo? ratito que estábamos, no, voy yo, hace ratito estábamos teniendo una conversación tú y yo, Ujú, ujú. y porque uno de los primeros temas que queremos tocar con ustedes es el tema de la belleza, en Ah, específico como el asunto del body shaming, ¿no? O en español sería como el avergonzarse o
de tu criticar el cuerpo. cuerpo, ¿no? De Que así le una dicen, ¿no? persona. ¿No le dicen body shaming en México? Pues en México sí, o sea, mucha gente que utiliza ese anglicismo, pero yo creo que no todo el mundo lo utiliza. Ok, Yo creo que si dices body shaming en México, no mucha gente va a saber qué es. Este, pero bueno, queremos tocar ese tema y estamos sí. hablando tú y yo, ¿no? Y discutiendo y demás. Entonces, mi pregunta a ti era, ¿cómo te sientes tú acerca de tu cuerpo? Si estás, digo, yo sé que es algo muy personal, ¿no? Pero bueno, ¿te No, sientes está bien, orgulloso? lo ¿Te contesto. avergüenzas? ¿Te sientes raro? Ya sabes, hay personas que, no sé, vas al vestidor del club y hay personas que van felices por la vida, Y hay encueradas sin ningún otras que van así problema, con una ¿no? toalla, Ya ¿no? vemos otros que vamos así, Como yo es- soy eso, yo soy eso. ok. Pero a la Ajá. vez, o sea, es como, es muy raro lo que me preguntas y lo agradezco porque, no sé, creo que es como que el tiempo de, como de, Liberarnos. sí, de la desfachatez, porque creo que, bueno, ya te digo, sabrá o Y surgirá en liberarnos de prejuicios, ¿no? De muchos de los prejuicios que hemos exacto. traído arrastrando de generación en generación. Yo tuve 65 libras de más, así que no me pueden decir que no puedo hablar de body shaming, así que 65 libras de más de lo que tienes ahorita. En sí, kilos, ¿eso cuánto es? ¿Como 20 kilos? I don't know, let me ¿No? think. Son Pero bueno, es bastante. O sea, como es 30, bastante. Ok. ¿no? Ah, no, pues si eras, o Este, sea, eras muy, muy diferente. nunca me hubiera puesto una cámara Ah, enfrente de YouTube, sí, seguramente. tanto así, no, hombre, ¿cómo Ay, crees? ay, si 30 libras, o sea, hello. Claro que no. Pero a lo que voy es de que eso me da derecho, porque luego ahora todo es políticamente correcto. Eso me da derecho a decir que no está correcto el romantizar el body shaming. O sea, lo que hablamos Porque tú lo viviste en carne propia, es por lo que estás exactamente, diciendo. lo que Ujú. vemos de Charlie Puth, o sea, Charlie Puth es un tipo súper en fit. O sea, ¿qué están diciendo? ¿No? Platica un poquito, a ver, o sea, ¿qué pasó con Charlie Puth? Charlie Puth Así como en resumen, le tampoco. encanta estar en desnudo y le encanta estar posteando cosas y de repente alguien le dijo que no tenía six pack. Vergüenza. Ah, ok. Ujú. O Six pack. No, no. sea, que cómo Six era pack. posible que se mostrara así, Who si no cares? tenía un Really? six-pack. Sí, eso, o If sea, eso you're es lo que sexy pasó, ¿no? enough. Ujú. No, el tipo es sumamente, creo que es muy atractivo y y le vale. O sea, ¿por qué tendrías que tener un six pack para mostrarte desnudo? Ahora, no estoy hablando de una cosa que sea como grotesca, porque también ese es el post, ¿no? Y a lo que voy, toquillito. A ver, creo que el body shaming está tomando una cosa muy errónea, Una porque dimensión, ¿no? Además, una dimensión muy grande. es que de repente veo cosas en Instagram, por ejemplo, o sea, perdóname, eso no es bello, ¿eh? Y no es bueno para la salud tampoco. El Y estar con sobrepeso, ¿te obeso, refieres? exacto. Ujú. Eh, Bueno, esa es la principal razón desde mi punto de vista, que es algo que, digo, es un problema de salud pública, tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? exactamente. Somos, de hecho, los dos países con más cantidad de gente Obesos. obesa, Ujú, que más allá de tus estándares de belleza y demás, el tema de la salud es lo que preocupa, ¿no? Muchísimo. ujú, ujú. Porque además, Exactamente. ahora con todo lo del COVID-19, justamente creo que ese tema afectó muchísimo a la gente que tenía ese sobrepeso, pues como afecta tantas cosas en el organismo, tu, Así es. tu, tus defensas, etcétera, pues sí te deja como mucho más vulnerable ante ciertas cosas como un virus, si no estuvieras con esa obesidad, ¿no? Así es, totalmente correcto. O sea, sí, o sea, no puedes romantizar esa obesidad, esa celulitis y todo, o sea, Pero yo creo perdón, que pero hay no. un balance, ¿no? Porque, por ejemplo, también en uno de nuestros podcasts hablábamos nosotros, ¿no? De cómo algunas empresas, eh, digo, han fomentado esto, obviamente los medios, el marketing. Justo, no sé si han visto este documental que acaban de sacar en Netflix de esta marca de ropa, ¿Cuál? eh, Abercrombie and Fitch, de Abercrombie and Fitch. Bueno, Hay a ver, un, hay Coming un Fitch documental que fue, acaban de ok, sacar, ok, no lo he visto, pero se ha ido al pero coño, o sea, ve, antes está en casting para los empleados incluso.
Y está Bueno, de bien, hecho, por qué está mal eso? ¿Por qué está mal? de eso es el documental, si no lo has Ok, visto, porque no. justamente de lo que habla el documental es que era una empresa que le ponía tanto énfasis y tanta importancia a la belleza que te contrataban Y por por tu eso era look. era una empresa grande, o sea, ¿no? Sí, ¿Ahora claro, qué sí, sí, es? sí, pero bueno, es ilegal hoy en día. O sea, tú no puedes discriminar a alguien para darle chamba por si se ve bien o no No, se ve bien, o si te gusta cómo se ve o no, no. ¿no puedes? No, es ilegal. O sea, de que Por- puedes, puedes, pero o vas a sea, si, cometer un delito. o sea, si yo hago un casting para una obra de teatro, lo que sea, o sea, alguien que está guapo, no lo voy a contratar porque tengo que contratar al feo, o sea, ¿o No, no, cómo no es que es? tienes que contratar al feo o al guapo. Tienes, o sea, eh, eh, el punto es que no discrimines, que no, o sea, que le des oportunidad a la gente y que no, por tener ciertas características, Is that a good los thing? discrimines. Is that a good I thing? think it is. ¿Tú no? Aquí ya vamos a empezar a, ¿cómo? O sea, ¿tú no crees que la discriminación es un problema? Sí, claro, pero esto en específico, yo recuerdo cuando empezaron Twitter y Facebook y YouTube, al mismo tiempo yo dije, van a crear monstruos, o porque van a crear toda esa gente resentida va a acaparar, ¿no? And it's exactly what's happening, ¿no? Bueno, pero digamos, con el tema de, de la belleza y el hecho de que se le dé un énfasis desmesurado, o sea, No, no hay, creo. Perfecto, Abercrombie Fitch, bien por ellos. Lo que decían, por eso era una marca relevante, o sea, y ahora no lo son, pero no, por ya no eso. lo son, justamente porque mucha gente los boicoteó. Fueron Of course. boicoteados y en el ámbito actual, eh, o sea, no va esa cultura con el mercado actual. ¿Por qué no No, va? no es algo, no ¿Por qué va no va? porque mucha gente estamos más conscientes, yo creo, de lo No, destructivo que más es eso. brainwashed, que es diferente, más brainwashed, No, ¿no? Yo ¿cómo creo. crees? Bueno, vamos, O sea, ya vamos a entrar a o todo. sea, tú Ajá. preferías a Abercrombie Fitch lo que era toda la gente guapa o la gente que es ahora. ¿Cómo prefieres tú a Abercrombie Fitch? No, a ver, a mí me gustaba el Abercrombie Fitch que yo conocí, ¿no? Que eran todos guapísimos, guapísimas, muy atractivos y demás, y era parte de del atractivo de la marca. Era muy aspiracional, ¿no? Porque Exactamente. obviamente todo No el tema teníamos es, esos ay, bueno, cuerpos. me voy a ver así, ¿no? Por usar su ropa, evidentemente no, pero es parte de lo que ellos, explotaban en su mercadotecnia, ¿no? Así es. Pero, pero sí creo que, o sea, en el momento actual, la cultura organizacional de esa empresa, pues no, no solo no está bien vista, eh, pues ¿Y qué también ya en pasó con ciertos okey, lugares. okey, y qué ocurrió con la empresa? O sea, ¿se fue Ahí sigue, al pero caño? no es lo que era No, antes. No, no, no es lo que era antes. Sí, no, no es lo que era antes. exacto. Y si te metes tú hoy, por ejemplo, incluso al website, vas a ver muchísima diversidad. O sea, vas a ver modelos de todas las Gordos y razas. asquerosos, sí. Y lo digo porque yo he sido una persona gorda, así que no me vengan a que decir Pero a que no. ver, o sea, tú cuando estabas gordo, ¿te considerabas asqueroso? O Sí, sea, tú te... Ah, sí. sí, sí, claro. Wow. Pero entonces el body shaming no también, pues lo hacías tú contigo. O sea, un body shaming, No. porque... Ah, ¿no? Yo Entonces, a ver, yo explícame eso. sabía que tenía que estar más saludable y tenía que Ajá. estar, no nada más el físico, pero tenía que estar Pero conscientemente una más cosa es saludable. estar más saludable y otra cosa es ser más atractivo o que no seas asqueroso, como tú dijiste. Esa palabra sí es, ¿Qué? sí, es que sí es, perdón, pero sí es totalmente repugnante, yo creo, tener tanto sobrepeso. Y el otro día no sé cómo se llama, la verdad, pero vi que una actriz o cantante, no sé qué, que es como body weight, estaba así como muy sexy, Dios de mi vida, o sea, yo lo vi y dije, no, this is not possible. Yo, y repito, puedo hablar porque yo lo he sufrido, no es cool tener sobrepeso. Ni es No, saludable, ni es cool, ni es pero, atractivo, nada de eso. O sea, perdón, pero pero no. dime una cosa entonces, porque tú, o sea, hay gente que algo como más un estándar objetivo y, Which is, ¿no? Pues el estándar objetivo de belleza que al final del día
la dicta la sociedad actual, ¿no? En el momento actual, porque también si lo ves a lo largo de la historia, pues los romanos tenían otro estándar de belleza muy distinto y nosotros No, mismos en los pero, 60 teníamos otro estándar de belleza pero diferente al de veamos ahorita, las ¿no? estatuas. Sí, exacto, pero veamos las estatuas. O sea, yo creo que sí, hay una época fit ahora con la cual francamente no estoy totalmente de acuerdo. Creo que y ya te lo había comentado, creo que los cuerpos que se ven más naturales son como más atractivos, porque when you are trying too hard, Que no están tan trabajados, o sea, que sí están it's not trabajados, pero sexy enough. no en exceso. Ujú. Exactamente. Entonces, yo creo que por ahí va un poco. em, pero sí, de ninguna manera, ni remotamente, yo le diría a la gente que es correcto tener sobrepeso. O sea, jamás, jamás. No. Ok. No. Bueno, No, pero es que hay una diferencia, pero creo mucha yo, gente lo hace, pero mucha gente lo hace. entre promover que estés obeso versus dejar de criticarlo y de avergonzar a alguien por el hecho de que esté Ah, obesa. ok, yo no hago eso, pero que me vengan Bueno, a es mí que a para mí decir, eso es el body shaming. Para mí eso es el body shaming. O sea, tú te ves de cierta forma y yo ahora te voy a criticar y te voy a hacer creer que estás pésimamente mal por el hecho de que estés como o sea, estés y eres es lo que le asqueroso. hicieron a Charlie Puth, por ejemplo. El tipo Ujú. está súper fit, o sea, es Bueno, eso increíblemente. crees Ah, tú. La persona que le dejó ese recadito no cree que está fit. pero ¿tú qué Y eso piensas? es a lo que voy, es algo súper subjetivo. Te digo la verdad, no tengo ni idea, no sé, nunca he visto a Charlie Puth, no sé quién es. Te vi un video de él, de hecho. Sí, pero no me acuerdo. Ay, tocallito. No me acuerdo. Pero ¿qué Es pienso del tema muy fuera de la atractivo. situación en específica? No, yo sí creo que tenemos que dejar de darle tanta importancia a cómo nos vemos. En nuestra sociedad le damos todavía, y me incluyo, o sea, no digo que yo no lo haga, pero nos hemos volcado a este tema de la belleza tanto que dejamos, y que es algo tan superficial, la verdad, que acabamos juzgando a todos los libros por sus portadas, cuando en realidad pues es lo peor que podemos hacer, porque el libro No, no se puede juzgar por la portada. no, pero it is what it is. Hay una película, Les Nielsen, de las películas de Naked Gun, no sé si las han visto ustedes, pero cuando le hacen un homenaje a un Oscar, o sea, un hombre guapísimo, con cuerpazo y todo, y de repente sale el homenaje, sale en una silla de ruedas con suero y todo. Dios de mi vida. That's actually the truth. O sea, o sea, yo me acuerdo cuando vi a los Oscars que me hicieron enamorarme del cine y yo veía eso, o sea, Dios mío, o sea, estos homenajes así grandiosos y gente así, diosas, o sea, dioses y todo, y de repente, it is what it is, ¿no? Pero bueno, o sea, digo, por ejemplo, yo no sé, una vez más, el tema de, pues es que porque soy padre no lo puedo dejar a un lado, pero, Exacto. eh, o sea, el hecho de que, por ejemplo, un día a mi hijo alguien lo haga creer que es un ser humano menos valioso o asqueroso o lo que tú quieras, por el hecho de que se ve de cierta forma, me parece, o sea, de las peores formas, no de las peores, porque hay, a ver, estoy exagerando, pero una forma de violencia muy fuerte, o sea, muy desagradable, que tenemos Ok, que dejar de utilizar en el mundo, ok, yeah, fair enough. ¿no? Y me Entonces, bueno, disculpo si utilicé no, alguna o sea, terminología que no era el caso. no, o sea, lo que yo creo que tenemos que lograr idealmente es, pues, las personas se deben de sentir bien consigo mismas. Eso no quiere decir que no reconozcas que tienes un problema y que si estoy obeso quiera bajar de peso. Pero o sea, eso no me demerita a mí como ser humano, ¿sí? Me brinda No, ciertos problemas físicos y de salud, y pero políticos. no soy ahora yo, digo, ahorita que dices de política, por ejemplo, en México hay creo que es congresista, es una diputada que es obesa. Y, o sea, no manches cómo la critican y cómo se centran. Es más, yo no sé ni siquiera qué haga o qué no haga. Lo único que sé es que es obesa, Y seguro es ¿sabes? feminista. Y el tema, y el tema es su obesidad. No me parece, o sea, no debería de ser así. ¿Y cuál Pero bueno.
debe ser, Ahora vas tú, ahora hazme tú una pregunta. Ya nos extendimos no, mucho en toquito, este tema. creo que tú eres contra mí, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, o sea, Pues yo te yo te había hice la preguntado que pregunta. cómo te sentías de ¿De tu body cuerpo y ahora shaming? acabamos Ah, en ok, esto. ok, ok, ok. Acabamos en esto. Berto, ¿cómo te sientes tú acerca de eso? No, yo nunca me he sentido bien acerca de mi cuerpo. O sea, yo de más chavito era flaco, de hecho mucha gente me decía flaco y algunos me siguen diciendo flaco, es mi apodo, Ujú. uno de los apodos. Este, y no, nunca me he sentido bien porque, claro, yo siento que yo debería de tener, debería, ¿no? Porque pues nunca he hecho lo que se requiere para hacerlo, pero tener ese cuerpo con cuadritos, ¿no? Fuera de los cuadritos But why? O sea, que cuelgas. de, Entonces no me gusta, o sea, a mí no me ¿cuándo, gusta quitarme la camisa cuándo comenzó eso ser normal? O sea, porque no era desde normal muy ese, jovencito. no, Pues es 10 que, años atrás no era, no no, a era, mí me o sea, parece que sí. ¿sí? Ok, O sea, yo siento que yo he vivido con eso toda la vida. Este, y aunque nunca he sido gordo, porque nunca he pesado, o sea, lo más que he llegado a pesar fue justamente hace como año y medio, en medio de la pandemia, que me puse a comer como desquiciado. Pero aún así, exacto, igualmente. pues pesaba 10 kilos más de lo que normalmente peso. Este, y el peso, o sea, lo he mantenido casi siempre muy constante desde que soy adolescente. Eh, Ok. la mayoría de la gente yo creo que me viera, o sea, no podría estar de acuerdo en que yo estoy gordo, pero yo me siento gordo Nosotros, y now, ahorita sí, de hecho no te acuerdas que te dije, siento que necesito bajar de peso porque estoy muy cachetón. ¿cuál Este, cachetón? Are you kidding me? Really? entonces, bueno, yo soy muy crítico acerca de mi propio cuerpo y Yo creo que también. la mayoría de nosotros lo somos, ¿no? Este, pero sí, no me gusta y no me siento a gusto. A mí me gustaría, además de que también están todos estos temas de pudor que no, o sea, a mí me educaron de cierta manera y soy muy pudoroso, más de lo que me gustaría, aunque claro, me he ido liberando un poco cada vez Sí, más. yo también. Sí, exacto. Pero me Sí, sí, sí. encantaría, o sea, yo cuando veo a alguien que es como muy libre con su cuerpo y de mostrar su cuerpo y demás, pues me encanta, o sea, me Como Charlie encantaría el Puth, que yo pudiera ser por así. eso yo lo aplaudo a Charlie Puth, Claro, que de verdad que claro, o es sea, un tipo que está ese es tan un... contento con su cuerpo que lo expone todo el tiempo que puede. O sea, good for him. Y no está tan ripped como Shawn Mendes, por ejemplo, pero who cares? O sea, ¿qué le importa? Aplaudo muchísimo esa actitud y yo también quisiera llegar a eso que mencionas. Sí, pues digo, es padre. Creo que es padre porque además requiere de mucha autoestima y de mucha seguridad personal, ¿no? Claro, sí, 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 totalmente tocallito. A ver, entonces, ok, políticamente hablando, ¿a dónde te inclinas ahora y por qué? Porque obviamente yo sé que estás en México y es Es diferente una y buena, ajá. AOC, bla, 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 pero, o sea, Sí, en México creo que objetivamente, no es tan marcada, ¿no? O no. sea, digo, pero digamos, en lo general podrías decir que está un espectro y está la derecha, está la izquierda, está el centro, ¿En ¿no? México? Y en el mundo entero, o sea, en el Ah, mundo ok. entero, o sea, Ujú. como, digamos, en el ámbito de la política Sí, y sí, de sí. las posibilidades ideológicas. Ok, En México no se marca tanto por la situación actual, pero digamos, me refiero a que en una situación general podrías a lo mejor ubicarte en ese espectro. Yo, mira, o sea, yo tiendo a ser más de izquierda en el sentido no, tocallito, no eres de izquierda. de ser liberal. O sea, yo soy más liberal que conservador. A eso me refiero. Ok, No soy de izquierda en muchos aspectos y soy más de derecha, si tú quieres, o de centro, porque soy muy capitalista, ¿no? O sea, exacto. soy muy de libre mercado, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que está raro. Ahora, como les decía hace ratito, también soy libertarian y de hecho sobre muchísimas cosas me gusta apoyar esa libertad de los seres humanos y de los ciudadanos por encima del gobierno, ¿no? O sea, yo tengo como una postura acerca de que el gobierno no debería de imponer a los ciudadanos pues prácticamente nada. O sea, hay muy poquitas cosas que a lo mejor se caerían dentro de mi,
de mi comodidad de que se impusieran. Comunista, Este, socialista. Un pues poco, te voy a decir, o sea, coincido mucho a con tiny bit. algunos conceptos socialistas. eh, no coincido con la manera en la que han sido implementados. Y la verdad es que si estudias varias de las corrientes filosóficas y políticas y ideológicas y demás, pues no sé tú, pero yo encuentro algunas afinidades con todas Pero y ¿por qué ningún, algunas, ok, pero ¿por qué uh-huh. ninguna sociedad socialista, comunista ha triunfado en la historia de la humanidad? ¿Por Yo creo qué? que por la manera en la que se ha implementado, Oh my no, God, no tanto por... es lo que todo socialista dice. Ah, Ok, 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 o sea, pues yo no it's sé, okay. yo no me considero socialista, sí soy en algunos aspectos, Es que suena pero como muy no, utópico, pero soy muy ya en la capitalista. práctica, o sea, es que suena como muy utópico, pero ya en la práctica, o sea, ha fallado once, Pero, por again, ejemplo, hay un and tema again, and muy, again. muy específico que a mí me parece que debe de ser más socialista que no, que es el tema de la salud pública, por ejemplo. O sea, Ok. el tema de la salud pública a mí me parece que en el mundo entero debería de ser un asunto público. O sea, es un Pero, tema tan ok, importante pero que la no gente debería de caer dentro del, que, del, del pero la gente que ámbito. paga por eso estaría en contra de eso. Ese es el punto, o sea, la gente que paga por los impuestos es la que está en contra de eso. O sea, no es que Pues estén en es que contra de... habemos un grupo muy pequeñito de personas que pagamos impuestos y que acabamos En México, pagando por el resto. pero en En todo Estados el mundo, Unidos, ¿no? la gente, En no, todo el mundo. en Estados Incluso Unidos en yo creo que Estados sí, Unidos, pero la gente no, sí en paga Estados impuestos Unidos en Estados también. Unidos, ¿no? ¿Cómo? La gente sí, sí paga impuestos en Estados Unidos, ¿no? No, no, sí pagan impuestos, pero también hay una disparidad enorme entre las que pagan muchos impuestos versus los que no pagan. O sea, no hay no hay mucha democracia ahí. De acuerdo, ok, ok. Ujú. Entonces, ok, entonces tú crees Bueno, que eso es lo que yo creo. deberíamos... No, está bien, O sea, yo está creo que hay perfecto. ciertos temas y ciertas cosas que deberían de, por la importancia y relevancia que tienen, deberían de ser más importantes que el libre comercio y el hecho de que se pudiera lucrar con ello, ¿no? En una sociedad utópica, tocallito, pero todo is driven by money, so Bueno, pero contestando tu pregunta, o sea, yo siento que soy más liberal y de centro, si tú yo quieres, pero, también. o sea, no, porque no soy conservador, de hecho estoy como muy en contra de mucho de las De políticas de Matt derecha. Walsh, o sea, Matt Walsh es, o sea, mucha gente dice que empiezas un video de YouTube y tienes tantos likes o lo que sea, yo le puedo dar un like a Matt Walsh sin saber lo que va a hablar, porque ya sé que voy a estar de acuerdo con él. O sea, ni así. Ujú. No. No, Matt Walsh me parece interesante y coincido mucho con él. Es alguien muy inteligente, muy sensato, me parece. Sí, exacto. Muy, muy sensato. Pero a mí me parece que hay ciertas cosas en las que es muy radical Muy y conservador. sí, demasiado conservador. O sea, Ujú, no, ujú. no, no. Yo no soy para nada conservador, ¿no? Ni Al yo, revés, yo tampoco. ¿no? Pero Y admiro por mucho ejemplo, a veces digo, lo que él hace. yo creo que lo hace porque le funciona en su formato y demás, pero a veces utiliza mucho el humor y el sarcasmo y la burla excesiva en contra de ciertas personas o ciertas posturas y demás, que a mí me parece muy irrespetuoso. No, ¿en serio? Ujú. A mí me parece brillante, o sea, me parece brillante incluso que el punto de que no se ría, porque es de verdad No, tan... es que es peor, porque lo hace así como Es tan, ¿no? brillante. Sí, es bueno, pero a mí me parece que se pasa de la raya en algunas No, ocasiones. no, he's fine. I Pero a ver, think. entonces tú no crees que soy, o sea, ¿tú cómo me definirías entonces, políticamente o ideológicamente? O sea, ¿tú crees ¿A que yo ti? soy, ajá, qué? Eh, sí, eres muy liberal totalmente, pero Sí, ¿no? más, Sí. creo que más enfocado a la izquierda, pero creo que no sabes bien lo que es la izquierda, un Bueno, es que poco. tú traes este rollo acerca de la izquierda. Perdón, perdón. Este, no, no, no. O Y sea, aquí pleito, entiendo. o sea, polémica. No, tocallito, no. O sea, No, pero además eres muy antidemócrata. Yo soy, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos que hay como una es lo que dijo Sócrates. claridad, Yo estoy de acuerdo en claridad la hasta cierto democracia. punto de que es un sistema de dos partidos, no están los republicanos, los demócratas,
definitivamente soy demócrata, o sea, el republicano Oh my coincido God. con algunas cosas muy pequeñitas. No, 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 no me parece algo ideal, ¿no? Not now. Not ever, Oh my God. ever. Ok. Sí, no, bueno. Me, Y con enfo- el anterior, bueno, ya sabes, no, mejor no me entremos a ese enfocaré, tema. me enfocaré en la Fórmula Uno porque eso me apasiona muchísimo. Como ya Ok, saben, digo, el tocallito sabe, Charles Leclerc y Max Verstappen, aunque estén en equipos diferentes. Por ejemplo, me decías hace rato del Checo Pérez, digo, no soy nacionalista, o sea, no porque sea el Checo de México, I vote for him. No, es Max y es Charles, ¿no? It is what it is. tocayo, del amor. A ver, vamos a hablar del amor. A ver, Este, ¿qué cosas? ¿qué opinas del amor? ¿Eres alguien que, o sea, te gusta vivir en pareja, no te gusta vivir en pareja? No, ¿Qué no, opinas no, no. porque es muy tradicional, ¿no? El querer estar, de hecho, a los solteros mucha gente nos ve como que, güey, ¿qué te pasa? O sea, ¿estás bien? Como si hubiera algo, descompuesto en nosotros. No, toquellito, feliz soltero, o sea, no, ni Ok. de broma me casaría, o sea, ni de broma. Pero hoy no, no siempre fue así, ¿no? Sí te casaste, ¿no? ¿No, no estuviste tú No, casado? no, Ah, no, 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 no. Estuve comprometido 2 veces, ok. yeah, that's it. Y tuve propuestas matrimoniales y a lo mejor Never say es never, ¿eh? Never say never say never. never. Tal vez está mal que lo comente, digo, no saben ni lo van a ver, pero tu tuve propuestas matrimoniales, pero o sea, no, o sea, no, No, ok. no, that's not with me. O sea que no vamos a ver a la señora Carrillo. No, jamás. Not for me, no. Ah, No, pero a ver, es que no puedo, o sea, como vivir con alguien, o sea, sería como impensable. ¿Y tú, por ejemplo? es complicado. Sí, bueno, yo eso es una de las razones de las principales por las que escogí ser papá soltero. Porque, y de hecho, para los que han leído lo que escribo, porque escribo semanalmente, tengo un No, artículo acerca diariamente, o de, sea, está cañón, o sea, me humilla completamente. Se supone que yo soy el escritor, o sea, de verdad que el tocallito me ha humillado completamente, me ha puesto al lado, porque se supone que yo soy el escritor. Y el tocallito escribe todos los días para Miriam, o sea, está pero cañón. tengo un artículo acerca de eso, ¿no? Y una de las razones principales por las que tomé esa decisión es porque yo no creo que yo podría compartir mi vida con alguien de esa forma, ¿no? De estar juntos, comprometidos en un proyecto de vida o casados o lo que sea. No, yo quería ser, digo, no solo en esto, creo que en muchas áreas de mi vida me gusta my way or the highway, Of pero course. compartir esas responsabilidades y compartir el control y muchas de las cosas que tienes que compartir y sacrificar cuando estás compartiendo tu vida con alguien, pues no es algo que va conmigo, la verdad. No, never say never, porque pues, puede ser, pero a mi edad y con mi vida, yo creo que no. Además, no voy muy afín con el concepto del matrimonio como tal, como lo conocemos hoy en día. ¿Cómo a qué te refieres con eso? ¿A qué me refiero? Me parece que es un concepto bastante eh, arcaico, ¿no? Ok, No tan funcional y muy poco pragmático, ¿no? Entonces, este, le veo, sí, muchas fallas, muchas fallas. pero ¿a qué específicamente te refieres que son fallas de ¿Quieres que entre en detalle? A ver, yeah, buena. em, bueno, a ver, una, y Simple esto es algo simple wine como, and you're me fine. voy a tomar un drink, espérate. Sí, sí, sí. Mira, la idea del matrimonio se creó cuando estamos, o sea, ¿no? En los griegos, etcétera, o Ujú, incluso ujú, antes, ujú. eh, el pronóstico de vida era muy distinto al de ahorita, ¿no? Exacto. Entonces, el que vamos a estar juntos para siempre hasta que la muerte nos separe, pues no era tanto tiempo.
ahorita el vamos a estar juntos hasta que la muerte nos Qué separa horror. pueden ser muchas décadas, ¿ya sabes? Sí, exacto, qué horror. Este, no, y yo creo que tienes que, a ver, y obviamente respeto muchísimo, y yo soy el hijo de un matrimonio que felizmente siguen casados y están por cumplir sus 50 años de casados, y me encanta, ¿no? O sea, es una de esas parejas que las ves y están muy súper embonados uno al otro y se tratan como en algunas ocasiones como si fueran novios, ¿no? Y Novios. estuviéranse cortejando y demás. Ah, Este, está cool entonces, eso. bueno, tengo un ejemplo de una pareja con mis padres que no solamente que sí funcionó, sino que sigue funcionando, de esas parejas muy tradicionales, ¿no? Pero, a ver, o sea, si fuera algo en donde vamos a hacer un compromiso y a lo mejor lo vamos a reevaluar cada 5 años o cada 10 años, digo, y en cierto punto en la práctica lo haces, pero por ejemplo, no hay ningún otro contrato más que el de matrimonio que no tenga un fin, Ujú, o ujú. sea, una fecha en la que se va a terminar, ¿no? Okey. Esa es una. Otra, el tema de la exclusividad sexual, por ejemplo, no es algo con lo que yo Hiciste concuerdo. hiciste un artículo acerca de eso, de hecho. Sí, también he escrito al respecto, sí, también he Sí, escrito sí, sí, sí. de ese tema. Vaya, no es algo con lo que yo vaya muy de acuerdo, ¿no? A ver, y no quiere decir que no estoy dispuesto, porque además sí lo he hecho en mi vida, pero el hecho de que te comprometas con una persona y tengas un ¿Cómo te compromiso y un atreves tú? proyecto de vida, ¿eh? ¿Cómo te atreves, toquillito, a hacer eso? I'm Pero que joking. tengas un proyecto de vida juntos, fantástico, Ujú. pero de eso a que eso signifique que ahora vamos a estar exclusivamente uno con el otro sexualmente, ahí ya Pero, no me encanta. qué piensa la otra persona cuando tú, por ejemplo, No, bueno, pues tiene planteas que eso? estar de acuerdo, obviamente, ¿no? Pero mucha ¿Y gente si está de no? acuerdo. Y eso es a lo ¿Y que si voy, no? porque hoy en día, no, pues si no, no funciona. Pero hoy en día, por ejemplo, yo trabajé pues por más de 15 años en un programa de potencial humano y trabajé uno a uno con cientos, probablemente a lo mejor miles de personas. Y yo te puedo asegurar que la gran mayoría de la gente que está casada hoy en día no es monógama. Y te lo digo así, ¿por qué? Porque era rara la persona que estuviera casada que viniera a No, de platicar acuerdo. No, conmigo de acuerdo. y que no lidiara con problemas de infidelidad y demás. Entonces, lo que yo digo es, bueno, al final del día, la verdad es que esta gente no es monógama, no está de acuerdo con la exclusividad sexual, pero pretende estarlo porque eso es lo que se requiere, porque eso es lo que se pide, porque eso es lo que se espera. Exacto, exacto. Y al final del día acaban teniendo broncas porque no es algo con lo que están de acuerdo. Tanto hombres como mujeres, ¿eh? No, o sea, no, porque mucha gente cree que la mujer es más monógama que el hombre y que el hombre supuestamente por diseño no lo somos, ¿no? Y creo que hay algo de cierto en eso, pero Sí, ¿sí? ¿Crees que sí, es yo creo que cierto? sí. ¿En O serio? sea, mira, es algo, hay teorías al respecto. Hay una, por Oh ejemplo, my que es God. muy básica, si tú quieres, Ujú. en donde cuando los hombres estábamos, o sea, éramos primitivos, o sea, un hombre tiene la capacidad fisiológica de poder eh, tener una cantidad interminable de descendencia, ¿sí? O sea, tú como Okey. hombre podrías impregnar a cientos o miles de mujeres si tú quisieras y tener 100 o miles de hijos a la vez. A la vez, o sea, Okey. pues, imagínate, ¿no? O sea, físicamente es posible, las mujeres no, las mujeres una vez que se embarazan, o sea, se pueden embarazar de un bebé o de dos, ¿no? O de tres a lo mucho, ¿no? Etcétera, pero y no consistentemente. Entonces, y además tardan 9 meses en ser madres. O sea, tú en esos 9 meses pudiste haber impregnado a cientos, a miles de mujeres, Tocayo, ¿estás de acuerdo? no me descubras. Entonces, no, perdón, pero a lo que voy es, o sea, cuando éramos hombres primitivos y estábamos muy enfocados en nuestra sobrevivencia, el tú tener tu descendencia era muy importante. ¿Por Ujú. qué? Porque
ya que fueran más grandes, cuando eran niños no, de hecho cuando eran niños es como una desventaja, pero llega un punto, lo que tú quieres es que logren crecer hasta cierto punto para que te puedan ayudar y les podían ayudar en la casa, en el campo, vaya, pero le ayudan al papá, ¿no? Y ¿para qué? Para que puedan sobrevivir. Sí, que fueron útiles. Sí, sí, sí. Exacto. Y de hecho, si te fijas y estudias un poquito esa época, era común que una mujer, ¿de qué te ríes? Era común Que de dices que que estudie un poquito, o sea, sí, gracias, Tocayito. Estudiaré un poquito. este, era común que un hombre tuviera múltiples mujeres a su alrededor y hacían una tribu en donde pues la mayoría de la gente de la tribu era descendiente de este cuate, el patriarca, ¿no? Como le quieras llamar. Ajá, ajá, ajá. Y en esa época funcionaba. ¿Por qué? Pues porque funcionaba para la sobrevivencia. Entonces mucha gente cree que eso lo traemos en el ADN y en los genes y que los hombres estamos más propensos a no ser monógamos que la mujer, porque al contrario que Ah, el claro. hombre, la mujer para poder sobrevivir le convenía mucho ser la mamá de tu hijo y el estar aferrada a uno de esos hombres para que la protegiera y la cuidara y pudiera sobrevivir, ¿no? Ok. Ok, creo que Ahora, la... yo no creo que eso sea así hoy en día, porque además era lo que te iba a No. decir. O sea, independientemente de hombres y mujeres, pues muchísimas mujeres también son infieles, o no son monógamas, y acaban pretendiendo que sí lo son. Entonces, bueno, ese es otro de los aspectos que a mí no me parece tan práctico. Y la otra es, a ver, o sea, pues yo tengo un proyecto de vida y encontrar a una persona, ¿no? Y esto lo hablamos también hace ratito, Sí. como que mucha gente quiere encontrar todo en un mismo ser humano, ¿no? O Una sea, sola persona, sí, claro. todo, ¿no? El atractivo físico, Sí, yo soy todo intelectual, eso, pero vas a no ser el, puedo. el papá y la mamá de mis hijos, tal, tal, tal. Y yo no creo que eso se pueda hacer así. Entonces, yo No. creo que hay ciertas personas que tienen ciertos atributos. Yo tengo amistades, por ejemplo, con las que no tengo ninguna relación sexual ni atractivo sexual, pero para nada, que tenemos mucha atracción y que tenemos una gran relación porque tenemos grandes pláticas, ¿no? Mucho estímulo intelectual, si tú quieres. Y yo te podría decir, bueno, estas personas, con ellos a lo mejor yo podría decir, bueno, podría compartir mi vida, pero no es cierto porque no está el atractivo físico y porque no están muchas otras cosas. Entonces, claro, si eres afortunado y consigues a una persona que tenga todos esos atributos, pues olvídate, cásate, quédate, haz lo que tú quieras con ellos, ¿no? Pero a ¿Qué mí me parece sería que es para muy todo? complicado. Ok, ¿qué sería para todo? Porque, o sea, lo dijiste de manera maravillosa, Pues pero, o bueno, sea, para, ¿qué para sería para todo, todo? o sea, digo, yo no sé tú qué opines, pero por ejemplo, hay ciertos conceptos en los que si no estamos de acuerdo, por lo menos en el mismo canal, va a ser muy Ajá, difícil que podamos tener una buena relación. O sea, digo, la religión o espiritualidad o tus conceptos de vida después de la muerte. Y no porque no podamos tener conceptos distintos y tener una buena relación, pero hay muy pocas personas que podemos, y me incluyo, ser así de respetuosos con la otra persona y como que compartir muchas cosas, ¿no? Si no pensamos igual. Eh, Hoy en día ya hasta la política, ¿no? Si no estamos de acuerdo a lo mejor en algunos temas políticos, digo, imagínate, por ejemplo, el tema de las vacunas. Imagínate que mi pareja fuera antivacunas, yo soy pro vacunas. Pues es un tema importante, ¿cómo le hacemos con los hijos? Digo, exacto. habrá muchos matrimonios que al final del día dicen, bueno, pues me callo y ya ni modo, pero son cositas que pues vas encontrando que igual y no ayudan a que te puedas llevar bien con alguien, ¿no? Y más Claro. si vas a compartir tu vida con alguien. Yo no sé, o sea, yo de repente yo no me caigo muy bien y yo estoy conmigo todo el tiempo. Entonces, imagínate que alguien me esté soportando todo el tiempo, está de flojera. Pero crees, o sea, ¿tú buscas eso o no? No, hoy en día no. Ah, ok. No, lo busqué y lo romanticé mucho tiempo, ¿no? Más de joven, adolescente y hace algunos años, pero hoy en día no, hoy en día mi prioridad son mis hijos y mi proyecto de vida que yo hice conmigo y con ellos y una pareja podría entrar en ese esquema,
pero si ves la ecuación, pues es muy complicado, ¿no? Estorba. Incluso, por ejemplo, hay alguien con quien medio que quiero salir y quiero, porque estamos tratando de vernos, llevamos 2 meses y no podemos agendar algo, pues está cañón. O sea, para No, mí mi prioridad ahorita no es eso, ¿no? claro, claro. Ok, perfecto, Tocayito, perfecto. ¿Qué programa nos has enviado, No, Tocayito? Porque bueno, qué eres... cosa. Ajá. No, pero genial, genial. Este, no sé si quieres preguntarme algo. Ahora que te tomas un drink, Sí, sí, sí. yo tomo un drink. Este, bueno, en este tema, por ejemplo, porque tú alguna vez me dijiste que el aborto es como un tema que evitas, ¿no? Por completo. Sí, sí. Eh, o sea, me gustaría saber un poquito, no tanto qué opinas del aborto, porque no es lo que quiero saber, sino tú siendo la persona que yo conozco que eres, que no eres políticamente correcto, que no te empachas o no te importa por tocar ciertos temas y demás, ¿por My qué God. quieres evitar ese tema? ¿O qué Qué, otros temas qué pésima evitas? reputación, qué pésima reputación tengo. Pero Ay, no, no, perdón, no, a mí me parece súper bueno. ok, el aborto yo no lo... A mí no me importaba francamente el aborto hasta que sube, o sea, biológicamente lo que es, entonces ya no lo puedo yo apoyar eso porque es matar a un ser humano, es literal, es como yo No, y mato a ti. claro. No, perdón, y a lo mejor no me fui claro, o sea, no tanto tu postura que ya nos la estás compartiendo, pero el por qué lo quieres evitar o por qué es algo que no te gusta tocar, dado que normalmente no te importa tocar otras O cosas. sea, me purga que digan my body, my choice, o sea, it's not your body we care about, it's the body within your body, you know? Y todo el mundo es muy feminista y my body, my choice, y pero no va por ahí. Es el cuerpo que tienen dentro de su cuerpo, es lo que es un ser humano que creo que yo, creo que como que vituperan, o sea, como que no es importante, es un ser vivo. Vaya la biología, o sea, ¿qué es un ser vivo? Si el aborto es matar ya me voy a meter en broncas aquí. Ya, perdón. El aborto Ajá, es matar a un ser humano. O sea, hello. ya. It is, really. Bueno, pero por ejemplo, ahorita no estás evitando hablar del tema, o sea, sí hablas del tema y no te importa Sí, pero, dar tu claro. postura. Pero porque Bueno, te digo que ya estudié biológicamente lo que significa, entonces bueno, ya sé algún que día tendremos un debate estamos acerca de eso si quieres. matando a un ser humano, es la verdad. O sea, yo te puedo matar ahora mismo, o sea, tu gallito es un ser humano, o sea, ¿qué importa, no? Así es, ¿no? Wow, ok. Así, it is what it is, honestly. It is not Entonces, what it is. O sea, eso es lo que tú crees y tu postura. no, No, tocallito. no, o No, sea, yo pensaba eso también, pero cuando yo vi la cosa biológica, este, no, o sea, es un asesinato, es la verdad. Y a lo mejor ya mucha gente, a lo mejor digo como el norte, ¿no? Tal vez mucha gente va a decir, ay, qué hueva este tipo, o sea, pero it is what it is. Es un no, asesinato. es muy respetable y esa es tu postura, ¿no? Y creo que es la postura de mucha gente en el mundo también. O sea, no tengo el dato, pero de cómo se divide un poco, pero me imagino que por lo menos la mitad de la población pensará como tú. Habrá que ver cuántos McDonald's hay por Planned Parenthood Clinics. Que tenía el dato, pero no tengo ahora. No lo voy a decir porque no lo tengo ahora, pero pudiera ser Sí, un pero dato. bueno, a lo que voy es que mucha gente que te escuche estará de acuerdo, ¿no? O desacuerdo. O sea, me van a odiar, me van a decir, Bueno, pero eso es algo que ojalá y podamos mantener en este programa, ¿no? Que es, pues en muchas ocasiones a lo mejor no vamos a estar de acuerdo y podemos debatir del tema, así pero es, pues siendo respetuosos y lo más civilizados posible, ¿no? así es, tocallito, así es. Ujú. Sí, ese es el punto de este programa, que podamos Muy hablar bien. de lo que sea, aunque no estamos de acuerdo con ello, ¿no?
Oye, pues sirvió la copita, yo creo que Sí, sí. entramos, iba a ser como menos denso el programa y acabó siendo Súper bastante, pero denso, bueno, pero salud. está bien, está bien. Salud. Bueno, pues si quieres, lo dejamos por ahora, ¿no? Vale, Estamos listos para terminar y el próximo programa entramos de lleno a un tema, ¿no? ok, vale, venga. ¿Te parece? Que lo manejamos un poco aquí lo de la belleza, lo manejamos un Sí, poco. no puede ser que sea otro tema, ¿no? Pero, Sí, pero para darle esa estructura que habíamos platicado. vale, perfecto. Venga. Vale, pues muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Gracias, Tocayo. Y nos Ah, estamos viendo la gracias a próxima todos. vez. A que nos vean.